Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por habernos traído a tiempo, sin novedad, por cuidar nuestro regreso. Gracias por tus planes que son de bien y no de mal para nuestra vida. Te recuerdo que necesitamos de tu presencia, de tu gracia y de tu amor. Muchas gracias por tu bondad, por mis hermanos que ya están aquí, por los que vienen en camino, por los que no van a venir. Encárgate tú de ellos, que no los juzguemos. Y guárdanos, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón. Y gracias por darnos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hoy nos toca estudiar el tercer capítulo de Segunda de Corintios. Realmente, cada vez que abrimos la palabra, se abren nuevos horizontes, nuevas revelaciones, y eso enriquece nuestra vida, enriquece nuestro conocimiento y nos va adentrando poco a poco en una relación con Cristo. Yo quiero que usted sepa, con todo respeto, que el único deseo del Espíritu Santo es que nosotros tengamos una relación personal con el Señor, pero una relación que realmente nos haga adentrarnos en su presencia. Y creo que vamos a hablar de eso bastante en estos próximos días. Dice en el capítulo 3, empieza con el verso 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos?, pregunta Pablo. Recordemos que en el último verso 17 del capítulo 2, Pablo dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Recordemos que para Pablo ha sido muy difícil discipular esta iglesia, porque son una gente, y digo son, no eran, sino son, porque ahí entramos todos nosotros, con mucho orgullo, con mucha indiferencia, fríos, descuidados con la obra de Dios. Porque Pablo en estas cartas muestra realmente una tristeza, cómo él se siente abandonado, aparte de juzgado por otros, porque ahí mismo en esta iglesia no creían en su ministerio. A pesar de todo lo que Pablo les ha enseñado, ellos dudaban de que fuera apóstol. Y sobre eso dice, no somos como muchos que comercian, o sea que ellos recibían invitados de otras partes, otros apóstoles que cobraban dinero. Pablo no cobraba para nada, no recibía dinero. En otra parte vamos a encontrar cuando él dice que él hacía tiendas para ganar su propio sustento. Y cuando yo leo eso me admira realmente cómo un hombre como Pablo pudo haber evitado cargar a la iglesia, a pesar de que esta iglesia era muy rica, era rica financieramente, era rica espiritualmente, porque Dios les había regalado muchos dones, les había dado un estatus muy hermoso en medio de otras iglesias. Ir a Corinto y congregarse en esta iglesia era un orgullo, pero eso mismo les hizo daño. Por eso empieza Pablo con su capítulo 3, o sea, continúa. Recordemos que la Biblia originalmente no tiene capítulos. Entonces el verso 1 es continuación del anterior, del 17. Por eso pregunta, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos que algunos
como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros. ¿Qué está hablando? ¿Será que yo necesito será que yo necesito presentarles cartas de recomendación? O sea que ya en algún momento se acostumbraba que cuando alguien enviaba a alguien a predicar a cualquier iglesia de Cristo, se le daba una carta. Por eso es que encontramos en muchas partes que Pablo dice, les envío a fulano de tal. Cuando llegue Tito, cuando llegue Timoteo, recíbanlo bien. O sea, él antes de que llegaran los ministros, él enviaba una nota. Y ahora él le pregunta, ¿y necesito yo que alguien les mande una nota cuando yo venga? ¿Necesito que alguien me recomiende con ustedes? Con esto podemos ver, abajo de la tinta, que esta gente dudaba de Pablo. Bueno, ¿y Pablo quién nos mandó aquí? ¿Y qué vino a hacer? ¿Verdad? Son cosas hirientes para la dignidad y el valor que Pablo esperaba que tuvieran de él. Él se siente violentado, minimizado por esta gente, porque definitivamente oyó comentarios de que, bueno, ¿y a Pablo qué nos recomienda? Entonces dice en el verso 2, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Está diciendo su testimonio, lo que ustedes han aprendido, lo que yo les he enseñado y que ha transformado sus vidas. Esa es mi carta. Entonces, si yo traigo esto al día de hoy y alguien pregunta, Pastor Berché, ¿y usted qué ha hecho aquí en el país? ¿Qué puede decirnos de su ministerio? ¿Qué metas ha alcanzado? Yo tendría que decirle lo que está diciendo Pablo aquí. Yo les invito, hermanos, que vayan a Visión de Fe y hablen con algunas personas, no con todos, ¿verdad? No me engaño. Le diría, hable con fulano, sutano y mengano, y ellos que le cuenten qué ha pasado en sus vidas a través de nuestro ministerio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes son nuestra carta. O sea que si alguien me pide cartas de recomendación, son ustedes mismos. Véanse. Ya no son los mismos que encontré hace tanto tiempo que vine y fundé esta iglesia. Ya no son idólatras, ya no son aquí, ya no son allá. Aunque sabemos que ellos seguían siendo idólatras. Se recuerda con la Santa Cena. Eso es un impacto que Pablo hizo ahí. Nosotros lo leemos como Santa Cena, pero realmente es una cátedra la que Pablo nos da de los abusos que ellos cometían. Porque ellos ponían unas borracheras dentro de la iglesia. Y los pobres que no tenían comida, solo salivando porque ellos se daban sus grandes banquetes. Entonces ahora Pablo les dice, ustedes son mi carta. Si alguien quiere saber qué he hecho yo en Corinto, que los vea a ustedes. O sea, esto es una humillación horrible. Verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros. Sinceramente, es Cristo quien ha hecho la obra en ustedes. Leyendo un comentario, hoy que estudié todo esto, dice el autor, ustedes fueron escritos por mí, pero por lo que Cristo me dijo que escribiera de ustedes. A ver si lo puedo decir mejor. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros. O sea, yo he sido la pluma, dice Pablo, pero quien ha escrito, mi mano, quien ha usado mi mano para escribir en ustedes el Evangelio, es Cristo. Esto es para no llevarse la gloria, como para decir, yo he hecho la obra. No, Él solamente ha sido el instrumento que Dios ha usado para cambiarlos y transformarlos y convertirlos en cartas. Aquí es en donde vamos entendiendo lo que dice en otra parte,
que nosotros somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Aquí es en donde empieza el problema cultural. Porque cuando usted sale de la iglesia y se va a su casa, transforma nuevamente su conducta, su comportamiento. Y entonces viene la gente y los ve. Mire para acá, y los ve. Y la gente dice, y dicen que son cristianos. ¿Y dónde se congregan? Pues con el pastor Berché, y eso les enseña al pastor. Ahí está la cosa. No dicen, y eso les enseña a Jesús. Eso les enseña al Espíritu Santo. No. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Ustedes son cartas escritas por Cristo a través de nosotros. Entonces, cuando usted abandona el templo y se va a su vida común, a su trabajo, a su universidad, a su colegio, y cambia su conducta, prácticamente es una hipocresía. Porque la gente el día de culto los ve salir de una manera, porque aunque usted no lo quiera, la gente los observa, porque somos cartas abiertas. ¿Y las cartas para qué son? Para leerlas. El problema es que usted no se lee, porque una carta no se lee a sí misma, es para que alguien más la lea. Cuando la iglesia mundial, deben haber iglesias diferentes que tienen conciencia de esto, pero las que yo conozco, la mayoría, no saben lo que es una carta abierta, no saben. Por eso es que el Evangelio de Cristo ha sido tan pisoteado, tan abusado y tan descreído por muchos, por culpa nuestra. Por eso es peligroso que usted esté tomándose selfies y fotos y sacándolas en las redes, porque ahí se nota realmente quién es usted y la gente lo lee y la gente lo ve. Hay gente rastreando su vida a través de Facebook, de YouTube, de esas cosas que yo ni conozco, no me meto a eso, pero hay gente rastreando. Voy a ver qué está haciendo fulana, y la meten y le encuentran una lectura vulgar y dice que es cristiana. Fíjese que alguien nos hizo un comentario de que alguien estaba muy cerca de nosotros, falló y nos criticó a nosotros. Y eso que está cerca de los pastores, como que por ósmosis las personas que están cerca de nosotros debieran tener nuestra imagen, nuestro carácter, y no es así. Pero de alguna manera, si usted está cerca de nosotros y es de nuestro, no voy a decir de nuestro grupo, reprendo ese pensamiento, pero si usted está cerca de nosotros y se relaciona más cerca de nosotros que el resto de la congregación, usted tiene un problema. Porque la gente espera de usted lo que ve en nosotros. Y a mí nunca me van a ver en short, nunca me van a ver en playera en la calle. A mi esposa nunca la van a ver en pantalón. Y ahí viene la comparación. Porque lo que la gente está leyendo en usted, nos lo achacan a nosotros. Por no decir a Cristo. O sea, lo que yo quiero con todo mi corazón es que usted vaya viendo que el cristianismo no es retórica. No es aprender una raíz cuadrada, un teorema, no. El cristianismo es una vivencia que por el hecho de congregarse en cierto lugar, a usted se le pide un estándar. Por ejemplo, si nosotros fuéramos una iglesia de deportes, de teatros, y el problema de congregarse aquí es que se le mide con una regla diferente, que es lo que está pasando con los corintios. A los corintios se les está midiendo de acuerdo al maestro que tienen, que es Pablo.
Y entonces Pablo se siente abusado, por así decirlo, de que ellos están exigiendo que alguien los recomiende cuando no se han dado cuenta que ellos son su recomendación para otras iglesias. Es como que Pablo fuera a Galacia y le preguntan, mire Pablo, ¿y puede decirnos su ministerio que ha hecho? Vean a los corintios, vayan, hablen con ellos. Por eso es que esta carta para los corintios es muy íntima. Por eso, como hablábamos la semana pasada, esta es la tercera carta. La segunda, el Espíritu Santo la obvió a saber qué decía, que no nos interesa, no nos edifica. Según los teólogos, no nos edificaría a nosotros hoy, porque estas cartas son eternas, se han leído durante 2000 años. Quiere decir que la segunda carta tenía conceptos que no iban a ser edificantes, y entonces el Espíritu Santo la quitó. No porque fuera mala, no era adecuada. A saber qué regañada tenía Corintios ahí. Si estas dos están un poco duras, entonces mi corazón, mi amor por ustedes es que ustedes realmente entiendan que a ustedes se les mide de acuerdo a lo que ven en nosotros allá afuera. No es orgullo, reprendo eso, pero es fácil. Si usted fuera de apellido Saade, por ejemplo, ¿con quién se le compararía? Con la familia Saade. Si usted fuera de apellido Simán, ¿con quién se le mediría? Con los Simán. Estoy hablando de apellidos de alcurnia de aquí del país. Pero eso mismo pasa en la iglesia. Si usted perteneciera a una congregación en donde el pastor es chistoso y todo, con razón si se congrega ahí. Porque dice la Biblia, tal el sacerdote, tal el pueblo. Entonces los corintios no estaban reflejando el carácter de Pablo, mucho menos el de Cristo. Por eso dice el verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Todo lo que se les ha enseñado durante 30 y pico de años, hemos querido verlo escrito en sus corazones. ¿Y qué dice la Biblia? Que del corazón salen lo que se habla. De la riqueza del corazón habla la boca. Y dice también, guarda tu corazón porque de él mana. Ahí está. O sea, esto es lo que Pablo está diciendo. Lo que yo les he predicado a ustedes con la ayuda del Espíritu Santo, yo sé que ha quedado escrito en sus corazones. ¿Y por qué ahora me están pidiendo cartas de recomendación? ¿Qué les pasa, corintios? Si ustedes son los que debieran recomendarme para otros que preguntan de mí. Por eso a mí me compromete realmente, a mí, con el permiso del Señor, les digo esto, me compromete que en otras iglesias me dicen, dichosa la gente que se congrega con usted, pastor. Porque ellos no pueden tener el nivel que nosotros supuestamente tenemos. Pero cuando venimos aquí, ahí sí que bajo la tinta, no hay nada de lo que ellos creen. No hay. Excepto algunas excepciones, valga la redundancia. Pero yo quisiera que todos estuviéramos en ese sentir. Por eso, desde cuántos años vengo confesando, tengo una congregación diferente. Tengo una congregación diezmadora, ofrendadora, sembradora y generosa. Años confesando eso. Porque eso es lo que Cristo hace con nosotros. Verso 4. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. 2 puntos. No seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. O sea, no piensen que lo que nosotros les hablamos
viene de nosotros. Hoy en la madrugada, platicando con el Señor, se me vino un recuerdo peligrosísimo cuando usted cuestiona la palabra. Yo no sé por qué dicen eso, peligroso, porque lo que estamos hablando aquí está clarísimo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. O sea que Pablo está diciendo aquí, lo que yo les he enseñado no viene de mí, viene del Espíritu. Por eso es peligroso cuando usted cuestiona la palabra. Cuando usted cuestiona a los predicadores, porque está cuestionando al Espíritu Santo. Por ejemplo, el estudio del jueves pasado estuvo duro, ¿verdad? ¿Estuvo duro, sí o no? Seamos sinceros. Me fui con Dios y le dije, Señor, me siento un poco mal porque creo que fui demasiado duro. No, no fuiste tú, me dijo. Ni creas que fuiste tú. ¿O subiste pensando en decir eso? No, Señor, no, yo no preparé ese mensaje, no subí pensando en eso. Es porque mi pueblo necesita conocer que no ha nacido de nuevo. No fuiste tú, calmino, tranquilo. Y ahora que leo esto, porque este estudio ahí sí que lo estudié hoy, me doy cuenta. Cuando usted cuestiona los mensajes, usted se mete en un problema con Dios, porque es el Espíritu quien está hablando. Porque seamos sinceros, todavía el estudio del jueves pasado me sigue repercutiendo, pero seamos sinceros, sus frutos hablan de un nuevo nacimiento. ¿Quién me contesta? No habla de un nuevo nacimiento. Porque como dijo el Señor en algún momento, ¿qué se queda haciendo en su casa cuando no viene? Respóndale al Señor, ¿qué se queda haciendo? ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos? Respóndale a Dios, no a mí. ¿Qué están absorbiendo sus hijos? Pero eso fue el jueves pasado. Hoy estamos viendo el cual nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Aquí vamos a salir de un error porque siempre decimos, es que la letra mata y el Espíritu vivifica, sí, pero un momentito. No de la letra. O sea, nosotros no estamos predicando letra. Estamos predicando Espíritu. No estamos hablando de la ley de Moisés. Estamos hablando de la ley del amor de Cristo. Entonces, cuando usted es exhortado, o voy a hablar en general, cuando somos exhortados, que nos incluye la palabra, cuando somos exhortados, es por amor, no es por ley, porque la ley mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, cuando el Señor habla, como la semana pasada, y sigue hablando aquí, usted debiera salir vivificado, decir, tienes razón, Señor, yo entré en eso. Me hablaste. Qué tremendo, me confrontaste, Señor, gracias. Ese es fruto del Espíritu, porque dice, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Por eso una iglesia viva es enseñada por el Espíritu Santo, no por la letra, por la ley de Moisés. Aquí lo vamos a ver ahorita. Verso 7. Léalo despacio para que usted pueda asimilar esto. Y si el ministerio de muerte, imagínense, ministerio de muerte, grabado con letras en piedras allá en el Sinaí, fue con gloria. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, ¿qué llevaba en su rostro? Un brillo. Le brillaba el rostro.
De eso voy a hablar más despacio en un mensaje en un domingo de estos. Cuando él baja del monte Sinaí con las tablas, él iba brillando de ver la gloria de Dios. Entonces Pablo trae aquello y lo mete aquí. Si el ministerio de muerte, ¿cuál era el ministerio de muerte? La ley. Porque la ley dice en otra parte, la ley me mató. Porque la ley no da vida, solo mata. Pecador, por esto, muerto. Aquí viene la diferencia, veámoslo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras, en piedras, fue con gloria, repito, ¿cuál fue la gloria? El brillo en el rostro de Moisés. De tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro. O sea, tenían miedo de ver la cara de Moisés. A ver si porque esto fue precisamente lo que hablé con los pastores esta semana. Éxodo 34, 29, por favor, hermana. Vamos a ver. Éxodo 34, 29. Aquí lo tengo fresquito, porque lo acabo de estudiar. ¿Ya lo tiene? Aquí está, Éxodo 34, 29. Muy bien. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Verso 30, por favor. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí la piel de su rostro resplandecía. ¿Y qué dice? Ahí está. Esto es lo que Pablo está agarrando y se lo está llevando a los corintios. Ahora regresemos a Corintios, por favor. Y vamos a ver el paralelo en negativo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. Porque con el tiempo el rostro de Moisés dejó de brillar. Aquí viene el asunto, verso 8. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? ¿Por qué? Porque el ministerio, o sea, la gloria del Espíritu no se acaba. La de Moisés sí. Supongamos que le tardó 40 años. ¿Cuándo se terminó la gloria sobre la vida de Moisés? Cuando muere. Pero ¿cuándo va a morir el Espíritu Santo? Entonces la gloria de este mensaje nunca se va a terminar. Por eso dice, ¿cuánto más? Verso 9, porque si el ministerio de condenación, ¿cuál es el ministerio de condenación? Diga conmigo, la ley. Okay. Tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Ahora examinemos la semántica, porque si el ministerio de condenación tiene, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Porque estos judíos helenizados todavía tenían como su mensajero principal a Moisés. Recuerde que para un judío Moisés es su Mesías, porque Mesías significa ungido. Eso es todo. Así que no se asuste si, por ejemplo, Nabucodonosor en algún momento fue Mesías. ¿Por qué? Porque fue trato de Dios a través de él para el pueblo de Israel. Por ejemplo, mi siervo, ¿cómo se llama aquel rey? No, Tito no. Ciro, mi siervo Ciro era un Mesías. ¿Por qué? Porque fue enviado por Dios para cumplir un propósito en el pueblo de Israel. Así que Mesías no es un nombre, es una función aplicada a aquellos a quienes Dios usó para cumplir un propósito. Por eso es que hasta el día de hoy, cuando algún pastor
o algún político se abroga el derecho de ser el salvador de su país, ¿cómo le llaman semánticamente los políticos demás? ¿Tiene complejo? De Mesías. Esa persona se cree el Mesías de su país, porque es el que les da de comer, es el que los salva, el que los protege. Entonces, Mesías es un oficio, no es un nombre. Entonces Pablo dice, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, es porque muchos judíos ahí en ese momento y el día de hoy todavía piensan que Moisés es el non plus ultra. Por eso es que todavía cumplen ritos de la ley por seguir a Moisés hasta hoy. Tiene gloria. Mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia, que es el de Cristo, a través del Espíritu Santo. Verso 10. Pues en verdad, lo que tenía gloria, ahora ya habla en pasado. ¿Por qué tenía? Porque Moisés ya falleció. O sea, Pablo está sacando a los corintios con su mentalidad judía, los está sacando. Ese ministerio ya no tiene gloria. Entonces dice, pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria, por razón de la gloria que lo sobrepasa. Parece un galimatías, pero si lo vemos despacio lo entendemos muy bien. Pues en verdad lo que tenía gloria, la ley, en este caso que estamos hablando, no tiene gloria, porque ya pasó, por razón de la gloria que lo sobrepasa. Entonces, ¿qué tiene más gloria, la ley de Moisés o la ley de Cristo? La ley de Cristo. ¿Por qué? Porque la ley de Cristo es eterna, no va a pasar. Verso 11, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Aquí está el epítome. Porque si lo que se desvanece, ¿qué es lo que se desvanece? La ley. Vamos a hacer un pequeño inventario. Lo que se desvanece, con todo respeto, el Shabbat. ¿Todavía tenemos que celebrar el Shabbat? Los que no contestan como que están confundidos. No, es de la ley. No nos corresponde. ¿Ya lo vio? El Shabbat ya no se celebra. Pero ellos sí. Y los que actualmente piensan que Moisés todavía está vigente, sí. Para nosotros no es Moisés nuestro Redentor ni nuestro Mesías. Nuestro Mesías es Cristo. Y la ley de Cristo es totalmente diferente. Verso 12, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. O sea, teniendo por tanto tal esperanza, ¿cuál es la esperanza? De que nosotros ahora vivimos en la ley de Cristo. Verso 13, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Entonces, regresamos nuevamente a Éxodo, creo que estábamos ahí, no me quiero mover aquí en mi Biblia, donde leímos Éxodo 29 o 28 a 29, algo así, por favor. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. 30. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel, he aquí la piel de sus rostros resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. 31. Entonces Moisés y la congregación, 32, vamos a ver. Y después se acercaron todos los hijos, pero más adelante dice, y Moisés se puso un velo. ¿Qué significa? Que para que no crean que el brillo que yo tengo es mío. O sea, para que no crean que la gloria que yo reflejo es mía, me la voy a tapar. Y entonces se puso un velo. ¿Pero qué hicieron los judíos?
se metieron bajo el velo y siguieron adorando a Moisés. Ahora viene Pablo y dice, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello. ¿Por qué? Porque esto va a pasar. Como que Moisés está diciendo, miren, me voy a cubrir para que no crean que este brillo es mío, es la gloria de Dios. Pero como Moisés es un profeta, porque dice la Biblia que él era profeta, él sabía que eso iba a pasar. Y al pasar esa gloria, ¿hacia dónde iban a ver entonces? Vamos a ver. No. Ya no tenían a quién ver. ¿Por qué? Porque Moisés ya murió. Ese es el problema de ellos. El problema nuestro, ¿cuál es? Exactamente el mismo. Porque ahora nosotros tenemos a Cristo para verlo, pero no lo vemos. Aquí lo vamos a ver. Por eso es inexcusable que nosotros, los cristianos, no veamos a Cristo, sino que veamos al pastor, nos veamos nosotros mismos, veamos a otros, en lugar de ver a Cristo. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se endureció. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Diga sin miedo, los judíos. No es una crítica porque es Pablo quien lo está enseñando. El entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, ¿cuánto es el día de hoy? Hoy. ¿Se da cuenta que esta carta es eterna? Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, ¿qué lectura? La del sábado. Que leen sus lecturas obligadas. Entonces, vea cómo Pablo nos está dejando a la siguiente generación todo lo que estaba pasando ahí, que para ellos era normal. Porque ellos, aparte de adorar a Cristo, supuestamente, ¿qué hacían el sábado? Adoraban a Moisés. Porque en lugar de leer la palabra de Cristo, ¿qué palabra leían? La ley de Moisés. Y eso, hermano, según me han enseñado mis maestros, es sumamente difícil. Estar ahí es lo más tormentoso que puede haber. Porque hay oraciones ahí que hay que hacerlas sentado, otras se ha separado, otras hay que ponerse el tefilín, otras hay que ponerse la cajita aquí con los 10 mandamientos. Sí, un ritual horrible. Entonces Pablo les está diciendo, eso, hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. ¿Por qué está puesto el velo? Porque no logran ver a Jesús. ¿Por qué? Por ver a Moisés. Entonces aquí tengo que venir a mi congregación. Algunos de mi congregación tienen el velo. No logran ver al Espíritu Santo tratando de transformar nuestras vidas. Ahora ya no es por la ley de Moisés, es por su propia ley. Sí, ellos dicen eso, pero yo creo que esa es su ley. Usted tiene un velo. Sigamos. Verso 15. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno, mejor léalo usted, en voz alta. ¿Qué velo le es quitado? El velo de la ley. Ahora, hay algo muy interesante que el Señor me explicaba hoy en la tarde. ¿Te has dado cuenta, me dice, que para muchos es más fácil cumplir la ley de Moisés que mi ley? Pero Señor, qué tremendo. Si la ley de Moisés es difícil de cumplirla. Difícil. Porque los mandamientos de Moisés, hermanos, son para matarnos. Por ejemplo, el sábado no se puede caminar más de 100 metros. No puede tomar la copa con la mano izquierda.
Antes de comer se tiene que lavar las manos 7 veces, y no las manos, hasta aquí. Y luego dejar que escurran. Mientras tanto la comida se está enfriando. Y ahí, ¿para qué contarle más? No sea que el próximo sábado o este sábado usted me resulte, voy a probar, ¿va? Entonces dice lo que aquí. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Por eso para nosotros, y espero que para ustedes, ver a Moisés no significa nada. En cambio, ver a Cristo es porque me quitaron el velo. Hace 40 y pico de años se lo oí decir al doctor Ríos, ¿te recuerdas que de eso hablábamos? Cuando el doctor nos enseñó, tienen un velo, no logran ver. Ahora la pregunta, ¿quién puso el velo? Ellos mismos, no quieren ver a Jesús. Entonces, en el verso 16, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, como que Pablo está dando ya por terminado esto, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Yo tenía un mal concepto de esto, se los confieso, porque siempre lo había recitado como un mantra. Es que donde el Espíritu del Señor es Señor, hay libertad, y por eso la iglesia es libre, y ríase, brinque, dance, cáigase, aquí que allá. No. Bajo la enseñanza de Pablo significa, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad para entrar a la presencia de Dios. ¿Y de dónde saca eso, pastor? ¿Cómo hacía el pueblo de Israel para entrar a la presencia de Dios? Ustedes ya conocen. ¿Cómo hacían? No podían, porque se morían. Pero entonces, ¿qué mecanismo usó Moisés? El cordero. Allá está el altar, y aquí está el pecador. Pequé, ¿cómo hago para que Dios me perdone? Trae un cordero de 1 año, perfecto, sin mancha, su lana bien blanca. Solo ahí usted ya tendría un trabajo exhaustivo. Cuidar que el cordero no se quiebre una pata, cuidar que no se le manche su lana, cuidar que no tenga un defecto. Vaya, ya lo logró durante 1 año, porque el año entrante en la fiesta de la Pascua voy a llevar mi cordero a Dios para que me perdone mis pecados. Entonces tenía que cargarlo. Aquí ya empezamos a ver la cruz, ¿sí o no? Para los que ya nos quitaron el velo. Cargaban el cordero, llegaban con el sacerdote, hazme el favor, ofrécele mi cordero al Señor para que Él me perdone mi pecado, pero yo no puedo pasar de aquí para allá. Pero ahora viene Pablo y dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y el Espíritu me da libertad, ¿para qué? Para entrar a la presencia de Dios. Ya no tengo que llevar cordero, ni llevar leña, ni llevar sacrificios. Eso es lo que significa, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Dónde está? ¿En dónde está el Espíritu del Señor? Levante el dedo. Mi corazón. Él me da testimonio. Él me dice, adelante Carlitos, ahí está el Padre, habla con Él. No es que Él sea mi pasaporte, no, Él es el que me da testimonio. Tú ya no tienes velo, pasa adelante y habla con Dios. ¿Qué dice Romanos? Entrad confiadamente o entrad con miedo. ¿Confiadamente a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para encontrar qué? Ahí está. Sin embargo, muchos todavía quieren seguir la ley de Moisés, porque no permiten que el Espíritu les quite el velo. Verso 18. Pero nosotros todos, ¿quiénes somos nosotros todos? A quienes se nos ha quitado el velo, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos, diga conmigo, estamos. Volvemos al estudio pasado. Estamos.
¿Qué dicen ustedes? Léalo. Estamos siendo... Pero ahí es donde entra mi conflicto. Y donde yo no quisiera tocar este tema. Porque me duele. Pero tengo que hacerlo. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Si así fuera, ¿quiere que le diga algo? Toda la iglesia estaría presente. Toda la iglesia. Por lo menos toda mi congregación. Eso quiere decir, y lamentablemente, algunos no han sido transformados. Y usted califíquese. Algunos no han sido transformados. Por eso dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. ¿Cómo? Por el Señor, el Espíritu. Esto duele. Si me duele a mí mencionárselos, ¿cuánto más le debe doler a usted darse cuenta? Porque ahorita el Espíritu Santo está ahí con usted diciéndole, ¿estás oyendo? ¿Estás siendo transformado? ¿Te estás pareciendo al Señor cada vez más? ¿Estás tomando la imagen del Señor cada vez más, de gloria en gloria? Entonces, mis queridos, no es asunto de que el pastor, que la pastora, que qué necios, que aquí, que allá, a la fuerza quieren que uno esté metido en la iglesia. No, no es a la fuerza, porque eso sería la ley de Moisés. A ver, ¿dónde tenían que celebrar los judíos la Pascua? ¿Dónde? En Jerusalén. No la podían celebrar en otro lugar, tenían que ser en Jerusalén. Entonces, ¿qué diría un judío si usted estuviera ahí? Vamos a ver, ¿qué diría? ¿A la fuerza tengo que ir a Jerusalén? Sí. Porque si no va a Jerusalén, en otro lugar no hay sacerdote para que le presente su cordero. Y como usted, estoy hablando hipotéticamente, y como a usted le convenía ir a presentar su cordero, obligadamente, ¿qué tenía que hacer? Ir a Jerusalén. ¿Y llevar qué? ¿Quisiera o no quisiera? Porque esa era la ley. Ahora voy a decir algo, espero no salirme del orden de Dios. Abusivamente decidimos no venir a la presencia de Dios. Por la gracia. Es que el Señor sabe. Es que Él sabe. Él sabe que. Porque si aquí iban a la fuerza para la Pascua, Pentecostés y tabernáculos, ¿dónde estaba todo Israel el día de Pentecostés? En Jerusalén. Y hasta la fecha, muchos pastores, con todo respeto, llevan a sus feligreses a Jerusalén para Pentecostés. ¿A recibir qué? El Espíritu Santo. Mejor sale más barato recibirlo aquí. Porque ir allá es quien lo ordena. Era Moisés. Solo aquí se puede recibir Pentecostés. ¿Se da cuenta? Sin embargo, eso todavía está vigente. Y no estoy criticando en el nombre de Jesús, estoy enseñando que usted tiene más fácil la cosa, porque ahora estamos en Cristo. Entonces, no hacerlo es pisotear la gracia de Cristo. Por eso insisto, si esto lo aceptáramos como inspiración del Espíritu Santo, esto estaría lleno los jueves, los martes. Por la convicción, tengo que ir a la casa del Señor. Bendito Dios, me sale barato, estoy a 10, 4, 5, 6 cuadras. Pero ¿qué tal los judíos?
que tienen que ir a Jerusalén. Y hay otra religión más fuerte que tienen que ir a su mezquita, a darle unas vueltas, porque si no se sienten condenados. Y mire el favor que Dios nos ha hecho de quitarnos el velo, presentarnos a Cristo y lo pisoteamos. Así de sencillo, no voy. Bendito Dios que ya no estamos bajo la ley de Moisés, bendito Dios. Pero tampoco abusemos, no abusemos de la gracia. Por eso es que muchos de nosotros todavía tenemos el velo. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos, te agradecemos que nos permitas incursionar en estos secretos de tu palabra y por favor quítanos el velo para realmente ir adquiriendo de gloria en gloria tu imagen en nosotros. Ayúdanos a no despreciar la gracia que tú has derramado. Permítenos y ayúdanos a no menospreciar la gracia de tu amor, que ahora no es por ley, no es por obligación, ahora es por amor, Señor. Pero claro, como hablábamos con Juancillo, este tiempo, ¿hallarás amor en esta congregación, Señor, si vinieras? La respuesta es no. No hallarás amor. A la ley, como dijo Pablo, a la ley y al testimonio no mostramos amor. Perdónanos y gracias por enseñarnos. Bendigo la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén.